abordar algunos de los puntos que ya, por ejemplo, el precandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, que comenzó su gira pueblo a pueblo, toca algo que es bastante clave para este país que tiene tantos pasivos, tantos jubilados. Dice que, de ser gobierno, eliminaría gradual y responsablemente el IAS, el impuesto a la asistencia, seguridad social, el impuesto a las jubilaciones, como lo conocemos vulgarmente. Vamos con el tape de información primero. Si se elimina el IAS y a la seguridad social se le va a restar 326 millones de dólares por año, ¿de dónde van a salir esos recursos para financiar la seguridad social? Porque con ese impuesto se pagan las jubilaciones. Si lo eliminamos, ¿vamos a solicitar más asistencia financiera o vamos a crear otro impuesto? Y si creamos otro impuesto, ¿quién va a pagar ese impuesto? ¿Lo van a pagar los que ganan más o lo va a pagar toda la sociedad? Hoy salió el cruce de precandidatos de oposición que proponen eliminar el impuesto si llegan al gobierno. Recordó que el año pasado, durante la discusión de una fórmula para los cincuentones, dirigentes de todos los partidos coincidieron en discutir una reforma de la seguridad social con foco en la sostenibilidad del sistema jubilatorio. En este año, si bien se puede discutir todo lo que quieran los partidos políticos en campaña electoral, no se pueden aprobar leyes que modifiquen el presupuesto de gasto del Estado. Por lo tanto, habrá debate, pero lo que más importa es que en el próximo periodo de gobierno se instale un diálogo y se discuta cómo se financia la seguridad social en el país. Bien, para poder debatir y abordar este tema nos está acompañando ahora en estudios el director del representante del sector de trabajadores del BPS, el propio Ramón Ruiz. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, repasando algunos números macro, lo que sabemos es que el IAS, creado en el 2008 por ley, grava efectivamente a las jubilaciones a partir de determinado monto. Están las tres franjas especificadas, ¿no? Empiezan a pagar recién a partir de los que reciben 30.785 pesos. Eso se graban hasta 57 con un 10% y es gradual, ¿no? De 192.401 para adelante es del 30%. Entonces, hay un análisis que es si es justo en sí mismo o no un impuesto a las pasividades. Es un debate en paralelo, ¿no? Después otro debate es si nuestro sistema, si nuestro BPS puede asumir eliminarlo, si se entiende que es injusto. Y otra pregunta es, tal como está la situación hoy, ¿realmente este impuesto, esta tributación de los pasivos, afecta o remite a la realidad dolorosa de los jubilados que ganan poco? O sea, es decir, los que están clamando por mayores ingresos como jubilados, que no les da para llegar a fin de mes, ¿no? Que están en los 11.000 pesos, 12.000 pesos, ¿a ellos les cambia la eliminación del IAS? ¿O seguimos teniendo el mismo problema para con estos jubilados con o sin el impuesto? Vieron que son varios puntos los que se pueden abordar para este análisis en concreto, ¿no? Me gustaría una primera intervención de nuestro invitado, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que nos asombra la capacidad de improvisación que tienen algunos actores de nuestra sociedad. Porque el año pasado yo vine a este programa porque estuvo en debate el financiamiento de la seguridad social, sí, en ese momento, y ahí la solución mágica para los problemas de la seguridad social era aumentar la edad de retiro, o sea, postergar la edad de retiro, porque en Uruguay el dinero que tenemos para destinar a la seguridad social no alcanza, entonces esa medida iba a resolver los problemas de la seguridad social. Sí. Nosotros dijimos, no podemos discutir un tema aislado de todo el sistema, sino que hay que hacer una reforma, un diálogo donde haya una agenda amplia y donde se discuta integralmente el tema de la seguridad social. En ese momento esa propuesta, aunque a mí no me gustaba, intentaba equilibrar o por lo menos corregir, aunque sea parcialmente, el déficit tema estructural del sistema. Sí, la ¿no? inversión que hace el país en seguridad social. Piensen ustedes que de rentas generales, perdone que le interrumpa simplemente para dar más información, ¿no? De rentas generales al BPS se pasan unos 600 millones, ¿no? Sí, años, dólares. Pero y está pensado ya que va a aumentar para el 2019.
Sí. Si eliminamos el IAS que aporta unos 300 y pico de millones anuales, ¿de dónde va a salir eso que le sacamos al BPS? Bueno, pero... Es un punto, ¿no? Como te decía recién, el año pasado resulta que la intención con esa propuesta era achicar la asistencia financiera, o sea, disminuir la asistencia financiera. Claro. El primer mes de este año, en enero, se plantea agrandar la asistencia financiera, aumentar la asistencia financiera, aumentar, como le gusta decir a alguno, el déficit. Entonces nosotros decimos, me parece que tenemos que ponernos de acuerdo. O queremos corregir esa asistencia porque no nos parece razonable y tenemos que disminuirla, o no nos importa la asistencia financiera y estamos dispuestos a asumir una asistencia financiera de 326 millones de dólares más por año. Que es lo que recauda el IAS, que es lo que se ¿no? recauda por el IAS. Entonces, lo primero, o sea, a nosotros nos asombra y nos preocupa de que se esté improvisando permanentemente para buscar soluciones a los problemas de la seguridad social. Aunque esta propuesta en realidad no está pensada para la seguridad social, sino creo que está en el marco de una campaña electoral donde es muy simpático plantear la eliminación de un impuesto, es poco responsable no plantear una alternativa, y si no se plantea esa alternativa, lo único que se logra es que el BPS va a precisar más dinero del que hoy necesita. Bien, ahora también permítame entonces preguntarle, usando sus propias palabras, ¿cuán responsable fue crear este impuesto en el 2008? Bueno, ¿es un impuesto que debe existir o que no debe existir? creo que a priori tengo que aclarar que yo no estoy defendiendo este impuesto. Yo estoy diciendo, si se propone eliminarlo, a mí me gustaría saber cómo se va a compensar ese dinero. Si toda la sociedad está de acuerdo y todos los partidos están de acuerdo con que, digamos, se aumente la asistencia financiera, si hay un consenso en ese sentido, está todo bien, pero el año que viene que nadie diga que el BPS ahora necesita más dinero, porque esto es lo que está ocurriendo. O sea, no estoy planteando, a mí digo, si me convencen de que hay que eliminar el IAS y va a haber otro impuesto que va a ser progresivo, que va a ser retributivo, y de repente me convence ¿A las que jubilaciones? Pero, bueno, y la pregunta que tú no? hacías, la pregunta que tú hacías, que no la estoy evadiendo, si está bien o está mal Claro, que si es exista justo este en sí empleo. mismo Y además con un tributo. agregado que hiciste al principio cuando presentaste la nota, que dijiste que se creó en el año 2008, Sí. yo tengo que precisar lo siguiente. El impuesto a la jubilación existe desde la década del 60. A ver. En la dictadura se transformó esos impuestos que venían antes de la dictadura, antes del 82, en un impuesto a las retribuciones personales, lo que Sí. se conoció como el IRP, Sí. que se le cobraba también a los jubilados y a los pensionistas. Y en el 2008 lo que se hizo es crear el IRPF, que es el impuesto a la renta física, Sí. digamos. Entonces, a partir de ese momento, incluso ese IRPF se le aplicó a los jubilados. Hubo un planteo de inconstitucionalidad y el Poder Judicial dio lugar a ese planteo y ahí es donde se crea el IAS, que tiene una diferencia con respecto al IRPF, porque el IRPF va para rentas generales y el IAS es el impuesto de asistencia a la seguridad social. O sea, tiene un destino bien específico, que ese impuesto es solamente para el Banco de Previsión Social. Por eso es la preocupación, porque si se elimina, Bien. es la seguridad social. Entonces, no se creó en el año 2008, sino que ya el país históricamente ha tenido o ha aplicado impuestos a las jubilaciones. No es una cosa novedosa ni Bien. se está innovando. ¿Alguien objeta este último punto? Yo tengo algo para decir sobre esto. No, simplemente un tema conceptual. Quizás la definición técnica de impuesto no corresponde exactamente a esta situación. En los hechos, el efecto que tiene el IAS, en los hechos es de una rebaja de la jubilación. Y como no hay ambiente político en el país, no lo hay ahora, no lo hubo nunca, para que el Poder Ejecutivo rebaje la jubilación, diga, el que gana 40 pasa a ganar 45, el que gana 40 pasa a ganar 35, porque no hay clima, digamos, la sociedad no entendería que se pueda bajar. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un impuesto. Pero un impuesto generalmente tiene lo que se llama un hecho generador, que tiene que ver con actividades económicas, tiene que ver con una serie de situaciones, un cobro de un alquiler, lo que sea. Acá, el hecho generador del impuesto no puede ser, digamos, no tiene sentido que sea percibir una jubilación, sea el hecho generador de un impuesto. Por lo tanto, se le pone el nombre de impuesto, pero... Porque por tu trabajo generaste pero ese... claro, pero funciona... El impuesto al valor agregado, por ejemplo. Pero funciona en los hechos como una rebaja de la jubilación. Y repito el concepto. Como hay tanta plata para repartir en jubilaciones y hay tanta demanda, bueno, la manera de
acompañar más o menos la cantidad de dinero con los jubilados es bajar la jubilación. ¿Cómo se hace? Como no se puede bajar nominalmente, se pone el impuesto. Así funciona este sistema. ¿Eleonora? Bueno, de los 35 países que integran la OCDE, que no vamos a decir que son países menos avanzados, al contrario, deben ser los países con mayor índice de desarrollo humano, etcétera, y solamente 3 no pagan impuesto a la seguridad social. El resto de los 32 países más desarrollados del mundo pagan impuesto a la seguridad social, tal como es el IAS. El IAS, por lo tanto, no es una innovación o no es un invento uruguayo, no es en Uruguay las jubilaciones pagan impuestos. No, esto es algo que sucede en el mundo, como sucede en el mundo que se paga IRPF. Por lo tanto, no lo atacaría desde el lugar, en Uruguay hacemos esto. No, el mundo civilizado hace esto. Por otro lado, de las personas que pagan IAS, solamente el 20% que percibe jubilaciones más altas lo paga. Y de las personas del decil 10, o sea, que son las personas con mayores ingresos en el país, lo que pagan de impuesto impacta el 10% en el dinero que perciben. Por lo tanto, el impacto del IAS en las personas no es un impacto... En las afectadas, digamos. En las personas afectadas no es un impacto mayor, por así decirlo. Y por otro lado también hemos escuchado muchas veces, y yo por lo menos estoy de acuerdo con eso, que siempre hay que apuntar a que los impuestos sean progresivos y no regresivos y que paguen más los que tienen más. Y en este caso, tal vez los que perciben más, que no necesariamente son los que tienen más, porque ahí habría que revisar otras cuestiones del sistema impositivo que no tienen que ver con la renta, sino con el capital. Pero la cuestión es que esto no es un invento uruguayo, esto no es algo que no pasa en el mundo. Sí, pasa en el mundo y pasa en el mundo al que creemos o por lo menos al que miramos como que le va bien. Entonces, creo que discutirlo desde el lugar de, bueno, creamos esto, no es desde ese lugar que hay que discutirlo. Y por otro lado, nosotros en Uruguay tenemos un problema grande, que es el callejón fiscal, que muchos economistas lo llaman así, que antes de pagar el primer peso al sueldo de una maestra, de un policía o de un enfermero, tenemos que derivar de rentas generales un montón de dinero a la seguridad social y va a ser cada vez peor porque nuestra población se envejece y porque nuestro sistema de seguridad social tiene que prestar atención a eso y me parece que ahí tenemos que llevar la discusión. Ale. A mí me gustaría aprovechar la visita de Ramón para, a propósito del IAS, de cuánto dinero estamos hablando, eso por un lado, cuánto suma, y segundo, ¿quiénes son los que pagan? Es decir, ya sé que los jubilados, pero ¿cuáles? Y en todo caso, antes que existiera eso, ese hueco que se sacaría en el caso que se elimine el impuesto, ¿cómo era llenado? Si hay alguna pista para seguirle, digamos, cierta trazabilidad a esto, porque... Bueno, va de suyo, ¿no? Cualquier propuesta que implique dejar de evitar que ingrese dinero tiene que ser compensada con, bueno, ingresaría de esta u otra manera o dejaríamos de tener tal o cual el tema gasto. Es que Talvi dice eliminarlo gradual y responsablemente, pero no nos da a conocer cuáles serían los caminos que tal vez pueda contemplar esa pregunta obvia que surge, que es, claro, si no sale de ahí, ¿de dónde sale? Esa es una respuesta... asumimos un déficit mayor del sistema, ¿no? Sí, esa es una respuesta que tiene que dar Talvi en todo caso. Claro. Pero desde la perspectiva histórica, él como especialista, a ver, ¿dónde? Porque esto es relativamente nuevo, ¿no? En nuestro país. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo era la cosa? Sí, ahí está. Yo digo, no es la primera vez que discrepo con el señor, o sea que hoy no va a ser un día diferente. Hoy seguramente vamos a discrepar. Porque en realidad no es una rebaja de las jubilaciones, porque no toda, una rebaja de las jubilaciones es una rebaja de las jubilaciones. Acá no todos los jubilados tienen... No, pero usted dijo que el impuesto en realidad es una rebaja encubierta. Claro, y no es una rebaja encubierta porque si no se le hubiese rebajado a todos los jubilados. Al que le toca, pero sí. De todas maneras, lo que digo es, acá lo que se resolvió es que no tenemos un sistema de seguridad social superavitario. Entonces hay que tomar este tipo de medidas, como otros uruguayos también han... Porque digo, cuando viene la asistencia financiera del BPS, esa asistencia financiera la está pagando todo el mundo. Todos los ciudadanos están pagando esa asistencia, incluso aquellos que no tienen derecho a la seguridad social, porque cuando consumen, pagan IVA y una parte del IVA para la seguridad social. Entonces yo lo que digo es, si bien hay preguntas que hay que hacerle al señor candidato, el señor candidato, además de responder a una pregunta, tiene que decir, bueno, pero responsablemente, pero ¿cómo lo voy a compensar? Porque digo, yo creo que no es en dos tiempos, primero lo elimino y después veo. Creo que hay que plantear las dos cosas juntas. Y lo otro, no fue solamente Talvi, sino que fue también
el Movimiento por un Solo Uruguay, y también anda una cadena de correo electrónico solicitando la firma para que en la Constitución diga que las jubilaciones no pueden tener ningún tipo de impuesto. Bien. La pregunta que hacía recién, Sí. lo que nosotros vemos es lo siguiente. Los que lo pagan son, o mejor dicho, quienes no pagan. Más de 500.000 pasividades no pagan el IAS. Estamos hablando de 507.669 pasividades que no pagan el IAS. Y esos 326 millones de dólares significan para el próximo gobierno, por ejemplo, en 5 años, 1.630 millones de dólares, que es el equivalente al 2,7% del Producto Bruto Interno, que va a ser el agujero, que va a ser el déficit que va a quedar en la Seguridad Social. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. El año pasado, cuando hablábamos el otro año, en el 2017, cuando hablábamos del agujero que iban a dejar los cincuentones, ese agujero se proyectaba por 40 años. Si lo proyectamos por 40 años a esta medida de eliminar el IAS, significan 13.000 millones de dólares en 40 años. Entonces, si les gusta hacer la proyección para adelante, así como se decía que los cincuentones iba a ser un disparate porque se me obligaba por 40 años el costo que tenía anual, bueno, si no se busca una solución, tiene que haber una alternativa, si no la Seguridad Social va a necesitar más asistencia financiera. Verónica, ¿cuál es tu perspectiva? Yo lo que veo es que estamos debatiendo, ya prácticamente en plena campaña, acerca de agujeros, ¿no? Más agujeros, menos agujeros, cuando en realidad tenemos una jubilación mínima de 11.000 y pocos pesos. El reclamo de los jubilados es llevarla por lo menos al salario mínimo nacional, por lo menos a unos 15.000 pesos. Y eso veo que no es un tema de campaña, no sé si es porque todos los candidatos ven que esto es difícil de conseguir, me preocupa. Respecto a lo que decía Leonora, bueno, está bien, en otras partes del mundo esto puede suceder, pero aquí las franjas comienzan en los 30.000 pesos. Y todos sabemos que la canasta básica para vivir no es 30.000 Por eso, pesos. esas comparaciones está bien, y es cierto lo de la OCDE, pero claro, el tema también es preguntarse cuánto vale el dinero y lo que compras en esos países. Exacto, aquí sabemos que con la jubilación mínima no vivís, con esta primera franja tampoco vivís, entonces creo que es realmente preocupante que el debate pase por sacar dinero y no por cómo vamos a mejorar la seguridad social. ¿A usted no le parece que donde arranca la franja es demasiado bajo? Yo creo que nosotros tenemos un sistema de seguridad social y también una pirámide salarial que tiene mucha gente ganando poco en la base y mucha gente ganando poco y muy poquitos ganando mucho. 30.000 pesos es mucho. Entonces, mucho, digo, comparado con 11.000 pesos, mucho, ¿no? Ahora digo, porque hay que ver también en qué país estamos viviendo. Así como decimos, en el otro país, yo no quiero exportar ni copiar las cosas que pasan en Europa. Lo que digo es, pero es una referencia. Porque cuando dicen vamos a aumentar la edad, dicen porque en Europa se aumenta la edad. Entonces acá esa receta hay que aplicarla acá. Entonces nosotros decimos, bueno, si se va a traer una parte, vamos a traer todo para acá. Claro. Por eso es que se compara a veces a nivel internacional. Pero lo que digo es, si nosotros pensamos en un sistema tributario donde los que tienen más tienen que aportar más, pero resulta que cuando ponemos en 33 dicen, no, en 33 no, en 40. Cuando ponemos 40 no, 40 no, en 50. La canasta básica no es una referencia Pero la canasta de bienes y de servicios. canasta básica que se publica en un periódico que sale semanalmente es una canasta que se creó en el año 68 sobre la base del consumo que había en el año 68, que es totalmente distinto al consumo que hay hoy en el Uruguay. Y además está pensada sobre la base de una canasta básica familiar. Quiere decir que sobre la base de una familia, no de una persona. Entonces hay que tener en cuenta los hogares, cómo están compuestos, porque digo, uno puede, en un hogar de un jubilado, por lo general, lamentablemente los jubilados están solos viviendo. Entonces hay que ver cuál es la canasta familiar de un jubilado. Entonces hay que relativizar el tema de ese indicador que también no se le aplica a todo el mundo. Porque entonces... Yo creo que la gente en su casa sabe que el indicador es cuando va al supermercado, cuando va a pagar la cuenta de la luz. Pero por supuesto, recién estábamos hablando de los jubilados. Ahora hablamos de la gente. Yo digo, el trabajador rural debería ganar la canasta básica familiar. Bien. ¿Y quién se escandaliza por eso? Ruiz, la trabajadora doméstica debería ganar la canasta familiar. ¿Y quién se escandaliza por eso? Me permite ir a una pregunta más atrás todavía que esto. Y es de verdad, porque cuando nosotros sostenemos, y creo que en eso hay consenso, que los sistemas tributarios, su lógica que sea solidaria, dudo que alguien lo pueda objetar.
Después habrá quien lo hace con más ganas y otro con menos, ¿no? Pero partamos de la base del consenso. Ahora, esa lógica del sistema solidario, progresivo, ¿debe alcanzar al ser humano en su etapa jubilatoria? ¿Se entiende lo que pregunto? Ahí hay un tema que es más técnico y en realidad esta propuesta es una propuesta política. Porque es más técnico en el sentido de que, por ejemplo, si uno mira el impuesto a las retribuciones personales, se aplica sobre el líquido, no se aplica sobre los aportes a la seguridad social, porque los aportes a la seguridad social se deducen cuando uno hace el impuesto. O sea, hay deducciones y unas son las cargas sociales. Nosotros no pagamos el IAS por lo que no cobramos. Es más, hay deducciones a la vivienda, hay deducciones a la salud de los hijos y también hay deducciones a las cargas sociales que tiene el salario. Entonces digo, pero esto es más técnico y estoy seguro que si lo explico, la mayoría de la gente no lo va a entender, porque este es un tema político. Acá se plantea esta discusión y por eso digo, no me pongo a defender el IAS, sino que lo que digo es, me pongo a defender los recursos de la seguridad social. Por eso que me preocupa como representante de los trabajadores que el año pasado se criticaba el EPS porque precisaba 600 millones de dólares y el año que viene lo van a criticar porque precisa 1.000. Entonces yo lo que tengo... Y después se olvidan de que era porque eliminaron un impuesto. Después el responsable y la acusación viene diciendo que es una mala administración, una mala gestión del Banco de Previsión Social. Entonces, pero si no hablamos ahora y de repente gana el candidato que propuso esto y lo aplica, es decir, ¿por qué no hablaste el año pasado cuando se propuso? Bien. Por eso estamos planteando esto. Ahora, también, sí, termino con esto. Creo que nosotros tenemos que dar una discusión más profunda y más amplia de la seguridad social, porque estamos hablando del financiamiento de la seguridad social. No estamos hablando, y bueno, digo, supuestamente lo que nosotros aportamos para la seguridad social es un salario diferido. O sea, lo dejamos para cobrarlo más adelante. Y bueno, si ese salario diferido no tuvo impuestos, puede ser que después, cuando lo cobre, voy a tener que hacer frente a algunas obligaciones. O sea, no es que hay una doble tributación, pero además la justicia, desde que se han realizado demandas por el tema de la doble tributación, en más de una oportunidad, en forma reiterada, ha dicho que es constitucional este impuesto. Exacto, no, bueno, esa era una cosa que estábamos sí, pero nadie, claro, pero no la discusión hoy yo no proponía, claro, si es constitucional o no, porque obviamente fue votado, nadie lo cuestiona. Pero hay algo filosófico que sí estaría bueno poder discutir, ¿no? Pero se quiere discutir técnicamente cuando se dice doble tributación, si es justo o no es justo. Entonces, por eso digo, yo tampoco quiero entrar en esa discusión. Yo quiero decir, acá hay un tema político. ¿Por qué esto no se planteó al principio de este periodo? Porque, digo, si esto se viene aplicando desde el 2008, ni siquiera de este periodo de gobierno, se podía haber aplicado. ¿Por qué se propone ahora? Incluso este año no se va a poder aprobar nada. Porque no se pueden aprobar leyes que modifiquen el presupuesto de gasto. Como que estamos dando este debate y en realidad deberíamos estar debatiendo otras cosas que realmente podemos hacer. Por ejemplo... yo que me gustaría decir, no hay tiempo de pensar en discutir de que las asignaciones familiares sean universal. ¿La renta universal? ¿Se refiere a eso? La asignación familiar, porque hay niños que no cobran la asignación familiar. Hay niños que cobran 300 pesos de asignación y hay otros niños que cobran más. ¿Está bien eso? Eso me gustaría venir a discutirlo acá. Y después cuando no van a la escuela todavía le sacamos la asignación y le agravamos la situación a esa familia. Pero digo, tenemos que discutir eso, en lugar de discutir esto que no se va a aprobar este año. Y además hay muy pocas posibilidades que la gente que lo propone gane las elecciones. ¿Por qué la expresión, Graciano? No, porque obviamente, pero ¿cómo se va a limitar el derecho de un candidato a hacer un planteo en una campaña electoral? Nadie lo va a limitar. No, pero es una cosa loca. O sea, se cae de Maduro que alguien que apela, digamos, Se cae de Guaidó. El ciudadano, el candidato que apela o el partido que apela digamos, al voto popular para ganar el gobierno del país, obviamente que tiene que hacer propuesta. ¿Cómo no va a hacer propuesta? ¿A quién le tiene que pedir permiso para hacer una propuesta? O sea, bueno, está diciendo que tiene pocas posibilidades y que deberíamos estar discutiendo. No, lo que plantea Graciano es no desacreditar a nadie que haga una propuesta en este momento, porque es obvio que es el momento para hacerlo. ¿Por qué no se planteó hace 5 años? Pero que hay un cronograma para plantear ideas. Pero lo único que faltaba ahora...
que hay que pedirle permiso a alguien para plantear una idea en el país. Lo que dice Graciano, si lo escribe, yo lo firmo abajo. Tiene toda la razón del mundo. Ahora bien, después que se haga una propuesta, tampoco a quién se le ocurre que alguien no la pueda criticar y decir que está mal. Pero él decía que ¿por qué no lo hicieron antes? Digo, lo hace cuando se le da la gana, no cuando le gusta al señor. Y después hay otra cosa que también, a ver, vamos a decirlo claro, vamos a mirarnos a los ojos todos. Las propuestas de sacar impuestos, históricamente las hacen los que saben que no van a ganar, muchachos. Anda a decirle a la calle Pou si se le ocurre sacar un impuesto. ¿Por qué? Porque si él es el futuro presidente, lo que van a necesitar es la plata. Pero no me hagan sentir que estoy descubriendo algo que no sepamos toda la vida. ¿Cuándo vos decís algo? Cuando sabés que no pasa nada. Bueno, entonces... estamos acostumbrados a eso, como estamos acostumbrados a que te digan que no van a subir impuestos y después te lo suban en la cara, ¿no? Sí, también. Estamos acostumbrados a todo. Hay una larga... No, lo que quiero decir es que esa es una lógica también. Entonces, se tiran cosas arriba de la mesa que sabe que son impracticables y porque además podés darte el lujo de decirlas porque no te va a tocar a vos. Repito, los que tienen... Miremos ahora, votemos a quien votemos, nos guste que... Miremos los candidatos que tienen chance. A ver cuál de esos candidatos habla de sacar impuestos. Ninguno, porque van a necesitar la platita. Sí, o cuál propone una reforma de la seguridad social en una discusión más amplia respecto a algo muy concreto. Bueno, ese es un debe. Es que a mí me Una reforma del gasto público, que es la clave. A mí me parece que una reforma de la seguridad social no debería ser una propuesta electoral porque me parece que implica el consenso general de la población y de los partidos políticos. Es algo mucho más grande que una propuesta electoral. No, por eso, me parece que una reforma de la seguridad social es mucho más grande que una campaña electoral. Bien, señores, queda el último minuto. Me gustaría reflexionar de nuestro invitado para cerrar el tema. Bueno, nosotros no queremos censurar a nadie. Demasiado se habló en el anterior bloque de la intolerancia y de otras cosas, ¿no? Nosotros lo que queremos es decir, en el tema de la oportunidad, este tiempo precioso que estamos dedicando a este tema, que este año no se va a resolver, yo lo que planteé es, me gustaría discutir otros temas, en lugar de discutir un tema que este año no se va a resolver. Y al principio dije, estoy dispuesto a discutirlo porque quiero que me convenzan que hay que eliminarlo porque hay una propuesta mejor que el Si fuera para bien, lógicamente. Seguro, porque hay una propuesta mejor que el IAS y con todo gusto lo eliminamos y construimos eso nuevo. Ahora, nosotros, quiero decir esto porque es importante lo que dijo ella, nosotros como representación de los trabajadores nos hemos propuesto que este año, en campaña electoral, los candidatos y los partidos por lo menos nos digan cómo se imaginan la seguridad social del futuro. Porque en la región hemos visto de que han ganado, digamos, partidos y candidatos que al otro día de ganar proponen recortes en la seguridad social. Y al otro día la gente se da cuenta que de repente votó a ese candidato y no sabía que iba a hacer eso. Entonces me parece que es importante que en el Uruguay no haya sorpresa el otro día de las elecciones, sino que queremos generar las condiciones para que los candidatos y los partidos digan cómo se imagina el sistema de seguridad social. Ahora, por supuesto que no para que nos presenten un proyecto de ley articulado diciendo todo lo que van a hacer, pero por ejemplo, no es lo mismo que un candidato gane y convoque a un diálogo para discutir esa reforma a que diga, no, si yo gano voy a presentar un proyecto y no voy a convocar a un diálogo. Solo eso ya tiene que ver con cómo se posiciona cada uno hacia el futuro en los temas de seguridad social. Ramón Ruiz, director representante del sector trabajadores del BPS, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Hacemos una tanda y cuando regresemos, las reflexiones finales de los panelistas. Ya ven.